El conocimiento intelectual en sus formas más ricas y depuradas ofrecen una prueba crucial de esta capacidad, pues gracias a la conceptuación abstracta de la ciencia y la filosofía, el hombre sobrepasa largamente la realidad espacio-temporal que lo rodea. Mientras el animal vive sujeto a su ambiente inmediato, esclavo de él en sus relaciones y su conducta, el hombre vive por el pensamiento en todos los mundos posibles. La sociedad y la cultura, en fin, adquieren un nuevo sentido en este enfoque. La sociedad humana es una relación de personas con normas, ideales, valores e instituciones que tienen una significación espiritual, y la cultura es una novedad en el mundo, una creación total, no natural, que el hombre ha sobrepuesto a la naturaleza. Todos estos rasgos conforman una idea del hombre distinta de lo natural, una idea del hombre como ser espiritual. Desde este punto de vista, lo propio del hombre como individuo y como comunidad es el espíritu. La persona singular puede ser llamada por eso el espíritu subjetivo, y sus obras, sus símbolos, constituyen formas del espíritu objetivo. Esta idea del hombre es la que generalmente poseen y con la que generalmente trabajan quienes investigan en el campo de las ciencias llamadas humanas o sociales. Ella puede ser adoptada y defendida sin negar la existencia en el hombre de ciertos caracteres propios de un ser natural. Quien en cambio niega esos caracteres, considerándolos no propiamente humanos, y concibe al hombre como un ser exclusivamente espiritual, separando así tajantemente el espíritu de la naturaleza material, está adoptando una posición filosófica espiritualista. Recapitulando lo que hemos visto hasta aquí, podemos decir que de acuerdo a los resultados de la investigación científica, el hombre ofrece ciertos caracteres que pueden ser interpretados como pertenecientes al orden de los fenómenos naturales biológicos, y ciertos caracteres de tipo espiritual, no estrictamente biológicos. Hay posiciones filosóficas que, interpretando estos caracteres, consideran al hombre sea como esencialmente material o físico. Este es el caso del naturalismo y el materialismo. Sea por el contrario como esencialmente espiritual. Este es el caso del espiritualismo. ¿Cuál de estas posiciones tiene la razón? ¿Pueden reducirse todos los caracteres del hombre a los meramente naturales, como piensan los naturalistas? ¿Puede afirmarse que el ser del hombre es ajeno o esencialmente diferente al ser natural, como piensan los espiritualistas? Y en caso de no aceptar ni una ni otra posición, ¿cómo explicar la existencia de ambos tipos de caracteres en el hombre? Veamos si podemos dar una respuesta satisfactoria a estas interrogantes tan importantes. Muchas veces ocurre que, al tratar de entender la realidad, adoptamos una posición extrema y luego, comprobando que ella nos conduce a conclusiones evidentemente erróneas, adoptamos la posición extrema opuesta, que resuelve estos problemas pero crea otros. Esto es también lo que pasa con el naturalismo y el espiritualismo. Ambas son posiciones extremas y excluyentes, y por eso ambas olvidan aspectos muy importantes y evidentes de la realidad humana. El espiritualismo olvida que hay una innegable continuidad biológica entre el hombre y sus antecesores en la evolución de la vida. No toma suficientemente en cuenta que los caracteres espirituales humanos presuponen una determinada base corporal, que sólo aparecen allí donde esta base se da y que dejan de presentarse cuando ella no existe o se malogra. Olvida que no tenemos la experiencia de ninguna conciencia, ninguna reflexión, ningún lenguaje y ninguna cultura que no estén soportados por estructuras biológicas. Además, no repara en que un ser puramente espiritual sería incapaz de actuar sobre el mundo real, cosa que es esencial al vivir humano. Al dejar de considerar todo esto, se cierra el camino a una explicación razonable del surgimiento del hombre en la tierra. El hombre como espíritu resultaría añadido, sumado desde fuera a la esencia animal, y sería una especie de elemento extraño a la realidad. Pero el espiritualismo crea además problemas allí donde antes no los había, porque, en efecto, si la evolución biológica no significa nada para el ser del hombre,
¿Cómo explicarse el hecho de que el proceso entero de la evolución conduce paso a paso a la aparición del tipo humano? Si la estructura dinámica del organismo humano y el cerebro excepcional que lo singulariza no tiene importancia para la esencia del hombre, ¿cómo explicarse la existencia de estos caracteres? Si la maduración corporal del hombre no está íntima y esencialmente ligada con sus rasgos espirituales, ¿qué sentido tiene este hecho tan importante biológicamente? Todos estos aspectos resultarían pues apéndices inútiles de la realidad humana, un gran lujo o un enorme error de la naturaleza, es decir, fenómenos incomprensibles. En cambio, el naturalismo, que pone especial atención en todos los rasgos comunes al hombre y al animal, e intenta explicar todos los fenómenos de acuerdo a las leyes físicas y biológicas, supera estos problemas, pero comete, por su parte, otros graves errores. Confunde la continuidad biológica con la continuidad en todo orden de cosas, y olvida las diferencias esenciales que existen entre los fenómenos determinables físicamente, es decir, externamente, y los que escapan a esta determinación. No repara así en hechos evidentes, como la diferencia que hay entre cerebro de una parte y conciencia de la otra, entre conexiones de neuronas y reflexión racional, entre actividad fisiológica e intencionalidad espiritual, y así sucesivamente. De allí que si del espiritualista se puede decir que, absorbido en la contemplación de las flores y los frutos, olvida la raíz del árbol, sin la cual las flores y los frutos no habrían surgido, del naturalista se puede decir inversamente que, subyugado por la importancia de la raíz, quiere reducir a ésta todo el árbol, y pierde de vista aquello que lo acaba y perfecciona, las flores y los frutos. No podemos entonces aceptar estas posiciones extremas, igualmente equivocadas en cuanto excluyentes y unilaterales. Debemos intentar, por tanto, una concepción integradora del hombre como realidad natural espiritual. Sin duda, ella presentará también dificultades, como ocurre con toda teoría filosófica, pero menores que las que acabamos de considerar, pues tomará en cuenta los datos efectivos de la experiencia humana. Estos datos son principalmente los siguientes: la necesidad del cuerpo para la existencia del hombre, la preparación biológica de la especie humana y la estrecha conexión que la obra del hombre mantiene con la realidad material, y en suma, todos los demás fenómenos naturales de la realidad humana. De otro lado tenemos la conciencia reflexiva y racional, la capacidad creadora del lenguaje y el arte, la sociabilidad y la cultura, o sea, todos los datos de la vida espiritual. Se trata de comprender cómo se armonizan estos datos, cómo se conjugan y complementan mutuamente en la existencia real. Ahora bien, esto no puede hacerse si de antemano, abstractamente, aceptamos dos ideas completamente separadas, la materia y el espíritu. Y es que una vez enfrentadas como entidades extrañas la una a la otra, no tenemos más remedio que o bien negar una y quedarnos con la otra sola, y esto es lo que hacen los naturalistas y los espiritualistas, o bien concebir el hombre como un ser individuo, o bien concebir el hombre como un ser dividido en el que se dan dos partes irreconciliables, que es lo que hacen las doctrinas llamadas dualistas, de latín dualis, cosa doble, dos. Si por el contrario adoptamos un punto de vista dinámico e integrador, concebiremos al espíritu como un momento superior de la materia viva, como algo en que se prolonga el ser biológico, pero con nuevas virtualidades y otros caracteres esenciales. El espíritu estará basado así en lo biológico, pero no podrá ser reducido a lo biológico. Del mismo modo como la materia viva está basada en la inerte, pero no se puede reducir a ella. Entre una y otra se ha producido un tránsito, una transformación que eleva el nivel del ser real. La condición espiritual del hombre no estribará pues en estar provisto de una sustancia distinta y completamente independiente de la materia viva, sino en un modo nuevo de ser y actuar de la vida biológica. Es pues esta vida misma llevada a un orden superior y por tanto enriquecida y ampliada.